Ok, ¿estamos listos? Buenos días. This is my wife's first time, Esta es la primera ocasión que mi esposa está aquí. and she has fallen in love with Colombia, Ella también se ha enamorado de Colombia, just as I have. como yo ya me enamoré. And she's coming to know Cynthia and Harold, your pastors, Y ha tenido la oportunidad de conocerse con Cynthia y Harold. and is coming to love them the same way I do. Y también ha llegado a amarlos como yo los amo. And I absolutely love coming here. Excuse me. I love to come here. A mí me encanta venir acá. I love to come and be given the opportunity Me gusta venir y tener la oportunidad to share Christ with you. de compartir a Cristo con ustedes. And my sense is, Y mis sentidos, I sense the Holy Spirit in this place today. aún con mis sentidos, puedo sentir la presencia del Espíritu Santo aquí en medio de ustedes. And I'm absolutely certain that God is active in Barranquilla. Y estoy absolutamente seguro que Dios está activo operando en Barranquilla. And that God is working in your lives. Y que Dios está operando en sus vidas. No matter where you happen to be, Sin importar en qué cosas estén atravesando al momento, whether you're still seeking ya sea que estén todavía buscándolo to understand who Jesus is, o que ustedes ya entiendan quién es Jesucristo en realidad, or whether you've been walking with Christ for a little while o si ya llevan caminando con el Señor algún tiempo or a long time, o un bastante tiempo. I sense that God is at work here and wants to do incredible things through your life. Yo siento que el Señor está presente con ustedes y que quiere hacer cosas tremendas con And, ustedes. and through the life of this church. Y también hacer cosas tremendas a través de la vida de esta iglesia. As I was praying and as I was thinking about what it is that God would have me say to you, Mientras oraba y le preguntaba al Señor qué era lo que quería que yo les dijera. the message came. It could be for this church, but it could be for every church on the planet. El Señor me dio este mensaje que es para esta iglesia, pero que de igual forma pudiera ser un mensaje para cualquier iglesia en todo el planeta. And I think we live in a time Yo creo que estamos viviendo un tiempo where there's a spiritual battle going on. en el cual se está dando una batalla espiritual, I think wherever the Holy Spirit is at work, y creo que donde el Espíritu Santo esté operando, there are unholy spirits that are at work as well. también estarán presentes espíritus no santos operando en forma contraria. And we live in the midst of this battle that's raging all around us. Y nosotros vivimos en medio de esa batalla que va de un lado a otro. And the great temptation for those of us who are in Christ Y tal vez la mayor tentación para nosotros, los que estamos en Cristo, is to operate somewhat like the way the world operates. es como operar de la misma manera como opera el mundo. So for those of you who take notes, Para aquellos de ustedes que toman nota, my sense was I was going to speak to you today lo que sentí era hablarles a ustedes about the church the world needs. de la iglesia que el mundo necesita. The church the world needs. La iglesia que el mundo necesita. And if you have a Bible with you, Si tienen sus Biblias con ustedes, our principal text is going to be from Philippians chapter 2. nuestro texto principal está en Filipenses capítulo 2, 1 through 13. 1 hasta el 13. And I hope you've got your fingers ready and licked because we're going to be jumping around quite a bit in the Bible today. Prepare sus deditos ahí con saliva para moverse con su Biblia de un lado para otro. Now, this letter to the Philippians is written by the Apostle Paul
esta carta a los filipenses fue escrita por el apóstol Pablo. And if you know anything about Paul, he was originally a persecutor of the church. Y si ustedes saben algo de él, pues recordarán que originalmente él fue un perseguidor de la iglesia. He oversaw and agreed to the first Christian martyr, Stephen. Él supervisó la muerte del primer mártir del cristianismo, que fue Esteban. So he was a very powerful religious leader. O sea que en realidad él era un hombre un hombre con poder religioso muy grande. He was a Hebrew of Hebrews. Como él mismo dice, era hebreo de hebreos. He was well trained theologically. Era un hombre bien entrenado teológicamente. He knew the Hebrew scriptures forward and backward. Se sabía las escrituras en hebreo de atrás para adelante y de adelante para atrás. And as a Pharisee, he was very zealous for the Lord. Y como fariseo era un hombre muy celoso por el Señor. So he thought that he was acting in accordance with God's will. Y eso lo llevaba a pensar que él estaba actuando conforme a los deseos del Señor When he was persecuting the church. al perseguir a la iglesia. And if you know his testimony, Si ustedes conocen el testimonio de él, Jesus met him in a dramatic way on the road to Damascus. el Señor se le presentó en una forma dramática un día que él estaba viajando a Damasco He experienced a powerful conversion. y experimentó una conversión muy poderosa. And I find it very interesting Me parece muy interesante a mí that Jesus not only showed up to him at that time, que Jesús no solo se le apareció en esa ocasión, but he showed up to a man called Ananias, sino que también se le apareció en alrededor de esta situación a un hombre llamado Ananías, who was in Damascus, que ya estaba en Damasco, and gave Ananias specific instructions on how to minister to Saul. That was his name before y being called Paul. le dio instrucciones específicas a Ananías de la forma como debía ministrar a Saulo, que era el nombre previo, el nombre anterior de Pablo. And Ananias had huge problems with Jesus' selection of Saul. Claro está que Ananías tuvo problemas con la elección de Jesús, que Jesús hubiera escogido a Saulo o Pablo, Because he's been an oppressor, porque este hombre había sido un opresor, he has sanctioned genocide un perseguidor que había hasta como un genocida against Christians, contra los cristianos, all in the name of God. todo hecho en nombre del Señor. But Jesus says to Ananias, Pero Jesús le dice a Ananías lo siguiente: he is my hand-picked instrument. este es uno especialmente escogido por mí, I have chosen him and set him apart yo lo he escogido y lo he apartado to be my means of reaching not only the Jews and the kings para alcanzar no solo a los judíos, sino a reyes and the rulers of the world, y gobernantes del mundo, but to reach the Gentiles, sino también para alcanzar a los gentiles en general. those that the Jews at that time, Los judíos en ese tiempo considered outside of the possibility of having a relationship with God. Pensaban que los gentiles no tenían chance alguno de tener una relación con Dios. And this is the kind of upside down world that was going on at the time. Así era como el mundo estaba medio patas arriba en esa época. Paul becomes and is set aside as an apostle. Entonces, Pablo es apartado y es separado como apóstol, As an evangelist, como evangelista, as a church planter. como plantador de iglesias. God used him in magnificent ways. Dios lo utilizó en formas magníficas 1/3 of the New Testament text was produced by Paul. y una tercera parte de los textos del Nuevo Testamento son de su autoría. So after a number of years of running into problems with the authorities, Así que después de meterse en líos con las autoridades en muchas ocasiones, Paul finds himself in a reverse role.
ahora él se encuentra en una, como en reversa a todo lo que ha hecho hasta ahora. He's been persecuted. Ahora que él se convierte al Señor, ahora él es el perseguido. He's been flogged A él es que lo azotan, 5 times, 5 veces lo azotaron, 39 lashes. y 5 cada vez que lo azotaron le dieron 39 latigazos. He's been shipwrecked. Ya él tuvo que pasar naufragios, He's been left naked. lo dejaron desnudo, He's been beaten. lo han golpeado. And in the context of Philippians, Y en este contexto de Filipenses, he's in prison. él está en la cárcel. And he's writing one of the most loving and caring and understanding letters of all that he's written. Y sin embargo, en estas circunstancias, él escribe la carta más misericordiosa, que muestra más entendimiento entre todas las cartas que él escribió. If he hadn't said he was in prison, you'd never know it. Si él no contara aquí que estaba en prisión, usted jamás podría, por la carta, determinar en qué circunstancias él estaba metido. He's glorying in the sufferings that he's entered into with Christ. Él se gloría de los sufrimientos en los que está por causa de Cristo. And Jesus had actually said to Ananias De hecho, eso fue precisamente lo que Jesús le dijo a Ananías, that I will show Saul how much he will suffer for my namesake. porque yo le mostraré a Saulo qué tanto tiene que sufrir por causa mía. So we're in the first century, Estamos entonces en el primer siglo, and this part of the world is under Roman rule. y esta parte de la tierra está bajo el gobierno romano. There is a power and control structure in place. Hay un poder y una estructura controladora en su lugar. Very strong government control on everything. Y había un control del gobierno gubernamental muy fuerte ahí. Not unlike the religious system that Paul was part of. No muy distinto al sistema religioso al cual Saulo había pertenecido. The religious system was very much in power and in control. Porque el sistema religioso al cual él había pertenecido también era un sistema muy fuerte y de mucho control. So the Romans had this whole system set up. The emperor was the top guy. Entonces los romanos tenían todo su sistema instalado y la cabeza era el emperador, And between himself and a few others, y entre ese emperador y otros cuantos, they ensured their power and control was maintained throughout the Roman system. ellos se aseguraban que el poder y el control estuviera presente en todo ese sistema romano. Only the strongest, the mightiest, and the craftiest would get into power positions. Y los únicos que lograban entrar a esos lugares, a esas posiciones de gobierno, de control y de poder, eran o los muy brillantes, o los muy bien conectados, o los tramposos. We know from history, and we know from current history, that power ultimately will corrupt people. Sabemos a través de la historia, y lo vemos cada vez más en la historia que está dándose a nuestro alrededor, que el poder siempre corrompe a las personas. Lord Acton El Lord Acton was a British historian. fue un historiador inglés. He wrote a letter to a bishop in 1887. Y en 1887 escribió una carta a un obispo He said, power tends to corrupt, diciéndole, el poder tiende a corromper and absolute power corrupts absolutely. y el poder absoluto tiende a corromper absolutamente. Great men are almost always bad men. Y los buenos hombres terminan convirtiéndose en hombres malos. Now we can state names throughout history like Hitler or Amin or Gaddafi. Podemos nombrar hombres de la historia como
como Hitler, como Amin, como Gaddafi. And within our own home countries, we have varying degrees of corruption that go on. Y podemos ver dentro de nuestras naciones, la suya, la mía, But que hay también diferentes grados de corrupción entre ellos. But to set the context correctly, Pero para poder poner una plataforma correcta, the emperor of Rome took it to another level altogether. ese emperador romano llevó las cosas hasta un nivel, otro nivel impronunciable. The emperors called themselves gods. Hasta el punto que él se declaró a sí mismo Dios. It wasn't just a human title and position, they considered themselves a god and God sent. El ser emperador no lo consideraron como una posición o un título, sino que ellos fueron más allá y dijeron que eran dioses. They operated with impunity. Y por lo tanto operaban impunemente, hacían todo lo que querían sin tener ningún castigo. They could conduct genocide with no repercussions. Ellos podían matar pueblos enteros sin ninguna repercusión. But there is really a heavy cost to maintaining a system like this. Pero poder mantener un sistema como este realmente es algo muy costoso. Maintaining a system based on power and control. Tratar de mantener un sistema basado sobre el poder y sobre el control. It creates competition, Porque eso lo que va a crear es competencia, envy and jealousy, envidia, celos, intimidation, intimidación, backstabbing, and in some cases murder. Ataques por la espalda y hasta asesinatos si llega el caso. How many of you are familiar with Julius Caesar? ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con la historia de Julio César? Julius Caesar, yeah. Julius Caesar was a Roman emperor Fue uno de los emperadores romanos who was killed by his closest surrounding, his closest group. que fue asesinado por el grupo más cercano a él, por sus amigos más cercanos. And William Shakespeare did a whole play on this story. William Shakespeare hizo todo un play, o toda una obra de teatro con su historia. So it does the absolute opposite. It creates enemies. Y en realidad este tipo de poder hace lo opuesto. Lo que consigue es enemigos. Even close family members. Inclusive los miembros de la familia cercanos. It creates rebellion, resistance, and division. Genera rebelión, resistencia y división. Now, does this sound familiar to you? ¿Esto les suena familiar en las cosas que ustedes ven a su alrededor en el mundo? Is this happening? Do you see this happening today? ¿Ven que esto sucede a su alrededor? It's happening all over the place. Sí, está pasando en todo el mundo. Not much has changed in 2,000 years. En 2000 años que han pasado, no podemos decir que las cosas han cambiado drásticamente. And you know, you and I don't exist in a fairy tale story. Créanme, nosotros no somos parte de un cuento de hadas. Not everybody is great and honest and perfect. No todo el mundo es grandioso, honesto, perfecto. We don't always consider others first. No siempre ponemos a otros antes que a nosotros mismos. We're not living in a world where everybody's getting along. No vivimos en un mundo donde todos nos llevemos bien los unos con los otros. And many of us here today even Y muchos de nosotros, los que estamos aquí inclusive, would have experienced abusive people or abuse of power. hemos tenido que experimentar gente abusiva, poder abusador también, In workplace, in schools, maybe en los even in homes. colegios, en el trabajo, en muchos de los medios en los que tenemos que movernos. But God forbid that it should ever happen in a Christian organization or in a church. Pero que Dios no permita jamás que esto se dé en una organización cristiana o dentro de una iglesia. Yet the New Testament testimony Sin embargo, el testimonio que el Nuevo Testamento nos da is that unfortunately it does happen. es que tristemente a veces sí se da. Someone once said, Alguien dijo alguna vez there is more of the world in the church que hay
mucho más del mundo acá dentro de la iglesia than there is of the church in the world. de lo que hay de la iglesia allá afuera en el mundo. So when there's abuse of power, Cuando hay un poder abusador, betrayal, trust, se traiciona la confianza, or trust and relationships are broken, o cuando se quebranta esa confianza en las relaciones, it breaks the heart of God. eso quebranta el corazón de Dios. It's inconsistent with God's character, Es inconsistente con el carácter de Dios, His will, and Co- His ways. con su voluntad, con sus caminos. As God pursues us to reconcile Y Dios lo que se propone es reconciliar and heal our broken relations, y sanar esas relaciones rotas, first in our relationship with Him, primeramente en la relación nuestra con Él and then between each other. y luego unos con los otros. And if you're in Christ, Y cuando uno está en Cristo, God involves us in the ministry of reconciliation. Dios nos involucra a nosotros mismos en ese ministerio de la reconciliación. In 2 Corinthians chapter 5, En 2 de Corintios capítulo 5, verses 17 and 19, versículos 2 de Corintios 5, versículos 5 what? 2 Corinthians 5, Yes. verse 17 to 19. 17 al 19. Therefore, if anyone is in Christ, Por lo tanto, el que está unido a Cristo he is a new creature. es una nueva persona. The old things passed away. Las cosas viejas pasaron, Behold, new things have come. se convirtieron en algo nuevo. Now all these things are from God, Todo esto es la obra de Dios, who reconciled us to himself through Christ, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo and gave us the ministry of reconciliation. y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Namely, Es decir, that God was in Christ reconciling the world to himself, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, not counting their trespasses against them, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, and he has committed to us the word of reconciliation. y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje de reconciliación. So God's intended purpose for the church and for each believer El propósito de Dios para la iglesia y para cada creyente are number one, to be ambassadors. es que en primer lugar nos convirtamos en embajadores. You know, there was a big meeting this week, I think it may be closing today in Cartagena. Como ustedes saben, se está llevando a cabo en Cartagena la Cumbre de las Américas. All the leaders of the Americas are gathering together, Allá están reunidos todos los líderes de las Américas. and an ambassador is a high office. Y un embajador es un puesto muy alto. An ambassador is someone who represents the president or the prime minister, Un embajador es alguien que representa en otro lugar al primer ministro o al presidente de un país, or a monarch. o a un monarca, a un rey. But when the scripture says that you and I are ambassadors of Christ, Pero cuando la escritura dice que nosotros, usted y yo, somos embajadores de Cristo, that is a far greater office that we have. ese es un muy alto cargo el que nosotros tenemos. Because Jesus is the King of Kings, Porque Jesucristo es el Rey de todos los reyes and Jesus is the Lord of Lords. y Él es el Señor de todos los señores. He has created everything, Y Él ha creado todas las cosas. speaking everything into existence out of nothing, Él de la nada habló todas las cosas a existencia. and He pursues us for this relationship. Y Él nos busca para tener con nosotros esta relación. He reconciles us to the Father. Él nos reconcilió con el Padre. And reconciliation is sort of like balancing the books or balancing your checkbook. Y podíamos pensar que reconciliar es como ajustar cuentas, equilibrar las cuentas. It's putting everything back in its right order and right balance. Es ajustar, volver a balancear esta balanza de cuentas
de forma tal de que esté equilibrada. So on a relationship basis, it's about getting ourselves right with God Y significa ponernos en una situación de estar bien con Dios, in balance correctly there, tener ese balance correcto, and in balance with each other as Christians, pero también tener un balance correcto con los otros cristianos and then beyond that. y aún más allá. That's God's will for each of us. It's not a specialized role in the church, it's for every single buddy. Esta es la voluntad de Dios para todos nosotros. No es una cosa especializada, sino que es la voluntad general para todos y cada uno de nosotros. So Paul's writing in this context of this conflict in the world, Pablo entonces está escribiendo su carta en medio de este conflicto en el mundo, because he's concerned that the influence of the world porque a él le preocupa que la influencia del mundo has begun to infiltrate the church. haya empezado a filtrarse, a penetrar la iglesia It has begun to affect the behavior of Christians. y haya empezado a afectar el comportamiento de los cristianos. And he's writing to remind them, Y él está dispuesto a recordar, to encourage them, a recordarles, a animarlos and to instruct them y a darles instrucciones how we're supposed to live. de la forma correcta como debemos vivir. So we finally get to our text in Philippians 2, Entonces, así llegamos finalmente starting in verse 1. a Filipenses 2, empezando en el versículo 1. Philippians 2, verse 1. Filipenses 2, 1. If you have any encouragement Así que si Cristo les ha dado el poder de animar, from being united with Christ, unidos en Cristo, if any comfort from his love, si el amor los impulsa if any fellowship with the Spirit, a consolar a otros, si todos participan, if any tenderness and compassion, otra vez a consolar a otros, then make my joy complete si tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría, by being like-minded, viviendo todos unidos, having the same love, en armonía, teniendo un mismo amor, being one in spirit and purpose. unidos por un mismo espíritu y un mismo propósito. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, No hagan nada por rivalidad o por orgullo, but in humility consider others better than yourselves. sino con humildad y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Each of you should look not only to your own interests, Ninguno busque únicamente su propio bien, but also to the interests of others. sino también el bien de otros. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus, Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, who, being in very nature God, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, did not consider equality with God something to be grasped, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo but made himself nothing, y tomó naturaleza de siervo o se hizo nada en la versión de él, taking the very nature of a servant, y tomó naturaleza de siervo, being made in human likeness, haciéndose como todos los hombres and being found in appearance as a man, y presentándose como un hombre cualquiera, he humbled himself and became obedient to death, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, even death on a cross. hasta la muerte en la cruz. Therefore, Por eso, God exalted him to the highest place Dios le dio el más alto honor and gave him the name that is above every name, y el más excelente de todos los nombres, that at the name of Jesus para que ante ese nombre concedido a Jesús, every knee should bow in heaven and on earth
doblen todos las rodillas en el cielo y en la tierra and under the earth, y debajo de la tierra, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, to the glory of God the Father. para gloria de Dios el Padre. Therefore, my dear friends, Por tanto, mis queridos hermanos, as you have always obeyed, así como ustedes me han obedecido siempre, not only in my presence, y no solo cuando he estado entre ustedes, but now much more in my absence, obedézcanme más ahora que estoy lejos. continue to work out your salvation with fear and trembling. Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia, For it is God who works in you, pues Dios, for it is God who works in you es quien to will and to act according to his good purpose. por su bondadosa determinación hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. So there's three things we're going to look at. Y aquí hay tres cosas que vamos a estar mirando. Number one, Número uno, God levels the playing field. Dios nivela el campo. Number two, he restores our true humanity. Número dos, Él restaura nuestra verdadera humanidad. And number three, God works out his purposes through us. Y número tres, Dios cumple sus propósitos a través de nosotros. So the first thing we're looking at is that God levels the playing field. Entonces, lo primero que vamos a considerar es que Dios allana el campo. Do you know that God cannot possibly love you more than he already does? ¿Entienden ustedes que no hay forma que Dios los ame más de lo que ya los ama? Do you realize that before eternity itself was created, ¿Se dan cuenta que aún antes de crear en la eternidad, that God knew you, Dios ya los conocía? that he knew the moment that you would come into existence? Actually, he knew the moment that you would be conceived in your mother's womb. Él sabía el instante en que ibas a ser concebido en el vientre de tu madre. That he knew the exact moment that you would be born. Él sabía el instante mismo en el que ibas a nacer. He knew all the circumstances. Él conocía absolutamente todas las circunstancias. Do you realize that he loves you ¿Se da cuenta usted que Él le ama with an everlasting love? con un amor que es eterno? Do you realize that there's nothing that can separate you from the love of God? ¿Entiende usted que no hay nada que lo pueda separar de ese amor de Dios? Do you have the absolute confidence of that? Uno debe tener esa confianza absoluta. If you do, say amen. Si usted la tiene, diga amén. Amen, okay. So Lord loves you, he cares about you, he's El- numbered every hair on your head, El Señor los ama, Él se ocupa de ustedes, les tiene contados los cabellos en su cabeza. and if you are in Christ, you're a new creation. Y si están en Cristo, son una nueva criatura. He indwells you and makes you part of his family. Él habita en ustedes, vive dentro de ustedes y los ha convertido en parte de la familia. He has done all this for us. We can't do it for ourselves. Él ha hecho todo esto por nosotros, porque nosotros mismos no lo podemos hacer por And nosotros. it doesn't matter how hard we try, Sin importar cuánto nos esforzáramos, we can't make ourselves acceptable to God. nosotros no podemos lograr ser aceptables ante los ojos de Dios. As far as God is concerned, we're all equal. Porque ante los ojos de Dios todos estamos parados al mismo nivel. Born in sin, separated from the life of God, Todos nacimos en pecado y todos nacimos separados de Dios. needing to be saved, needing redemption, needing salvation. Todos en pecado, todos necesitados de la salvación. So in his sight, A los ojos de Él, everyone is the same. todos somos iguales. He's leveled the playing field. Él ha allanado, ha aplanado el campo para todos. Todos quedamos a la misma altura. And what I mean by leveling the playing field, it's sort of like watching Barranquilla Junior, is it?
Cuando yo digo que ha allanado y ha aplanado el campo, yo me imaginaba como el Junior de Barranquilla. Okay. I was watching them on television last night briefly. Anoche estaba mirándolo en televisión un poquito. I saw them get a goal, a free kick, and they got a goal. Vi un pedacito ahí de lo que estaba And a couple sucediendo. minutes later, whoever they were playing, they did the same thing. Hasta se golpeaban entre ellos y los otros también los golpeaban a ellos. Ay, eso fue. I don't know what the outcome was. I didn't want to watch the whole game. Pero la verdad es que ni siquiera quise ver todo el juego. But if the Barranquilla team built the stadium on an angle, Digamos que el equipo local hiciera el estadio yes, okay, en caída, and ¿sí? Con un declive, yeah, and if the junior always had this end, y el Junior tuviera la parte alta del terreno and the opposition had that end, y el otro contrincante le diera en la parte baja, and the wind was always blowing this way, y además de todo el viento siempre soplara en esta dirección, they would have a huge advantage. tenían el título ganado. Okay, so what God is doing is He's leveling the playing field. Pero lo que Dios ha hecho es nivelar el campo para dejarnos todos a la misma altura. And He's saying everyone is equal. Y nos dice, todos ustedes están en las mismas, al mismo nivel. He begins to transform the way we see and understand Him, that is God. Eso entonces empieza a transformar la forma como pensamos y como vemos las cosas. He begins to have us have a greater understanding of ourselves, Y también nos va a ayudar a tener un mejor entendimiento de nosotros mismos. the way we see others, La forma como vemos a otros and the way we see the situations in life. y la forma como vemos las situaciones del mundo, en la vida. He starts to show us where He's at work. Y Él empieza ahí a mostrarnos cómo es que Él está trabajando. So He's, in this whole process, He transforms the way we view the world. En este proceso, una cosa que Él hace es transformar la forma como nosotros vemos el mundo, Our family relationships, our church relationships, como vemos nuestras relaciones familiares, las de la iglesia, and we begin to see just how dysfunctional everything is. y ahí es donde podemos darnos cuenta de lo disfuncional que todo es. And He goes on further Pero Él va más allá to transform our actions and behaviors para transformar nuestras acciones y nuestros comportamientos towards Him, towards each other. hacia Él, hacia los demás. And as Jesus said, God has placed us as salt and light in the world. Y como dijo Jesús, nosotros hemos sido puestos en el mundo como sal y como luz. Those terms are as nouns. That's who we are to be. Salt has a usefulness to it. Salt was used as a preservative. Sí. Y nosotros, como representantes de estos dos elementos, sal y luz, la sal se utilizaba para preservar. And light, He says, don't put your light under the basket, put it on top. In other words, allow what God is doing in you to be seen. Y como dice la escritura, que una luz no se pone debajo de la cama, sino que se pone en alto para que alumbre a todos. Las cosas que Dios está haciendo a nosotros en nuestra vida, nosotros tenemos que dejar que la gente a nuestro alrededor las vea. And that's so the world Para que el mundo will see a difference. pueda ver una diferencia. The world has to see something different El mundo tiene que empezar a ver algo diferente going on in your life and mine, que está sucediendo en tu vida, en mi vida, not just because I say all the right things or I say I believe in Jesus, no por las cosas que yo diga o porque yo diga creer en Cristo, but because I've given Jesus permission to run my life. sino porque yo le he dado un permiso real a Jesús de vivir su vida en la mía And I'm available to Him. y estar disponible para Él. That's the only way the world is ever going to see a difference. Esa es la única forma como el mundo va a ver una diferencia. Now, here's one of the problems.
Aquí tenemos entonces un problema. Now, some of you have heard me speak before. I come from a family of 6 boys. I was the oldest. Ustedes, algunos ya me han oído hablar antes y les conté que soy el mayor de una familia de 6. And some of you were here on Wednesday, was it here Wednesday or Thursday night? Y tal vez unos, los que están en el IMES, me oyeron el If you jueves were here, pasado. I may have used this, I can't remember. Yo no, ni me acuerdo si conté esto también. How many of you are the oldest child? ¿Cuántos de ustedes son los mayores en su casa? Okay, all right. Los hijos Okay, mayores. so let me ask you, okay, everybody put your hand up. Everybody who's not the oldest child, who's the number 1 child in the family? Esta pregunta es para todos. Y no. Who's number 1? ¿Quién es el primero en la familia? It's the, who's going to answer? Who is the number 1 ¿Quién child? quiere decirnos? The oldest? ¿El mayor? Your oldest is always the number 1, Ese es el primero siempre. right? Okay. Now, the youngest one, how many youngest ones we have ¿Cuántos here? más jóvenes hay The aquí? youngest- El menor. Youngest. ¿Quiénes aquí son menores en su casa? Okay. You know what? You're babies forever, right? I mean, when you're 70 years old, you're still the baby of the family. Bueno, se fregaron porque aunque tengan 70 años, ustedes seguirán siendo el bebé para todos los demás. Everybody dotes on you. Todo el mundo los va a Oh, you're tener the así. special one. Now, how many are in the middle? ¿Cuántos de ustedes están en el centro? Hey, it sucks to be in the middle, isn't it? ¿Sí o no que es terrible ser el del medio? I mean, it's like, okay, I'm not at the top, I'm not at, Yo no at the soy el bottom. primero, no soy el and bebé. you're fighting your whole life to get attention, Y right? uno está luchando toda la vida para que le presten atención. I know, it sucks to be you. Yo no tuve esa lucha. No estoy oyéndolo a él en el retorno, por favor, me estoy oyendo yo y no But, es eso lo que necesito. now, I don't want to ignore those who are only children, No quiero ignorar a ustedes los que son hijos únicos, but you're sort of like the first one. pero en términos reales ustedes son el primero. You're supposed to set the standard. Ustedes deben poner un estándar. Now, I don't know about in your family, Yo en realidad no sé cómo eran las cosas en su familia, but in my family, this whole idea of a pecking order pero en mi familia había como un orden de cosas it causes some problems. que causaba ciertos problemas. You know, I was, because I was the oldest and we were all boys, Yo soy el mayor y todos somos hombres you know, and we didn't have a whole lot of money. y no teníamos mucho dinero. I always got new shoes and new pants and new shirt. A mí siempre me compraban But the zapatos rest of- nuevos, pantalones nuevos, The rest of them got hand-me-downs. pero mis otros hermanos Ajá. recibían las herencias. This doesn't happen in Colombia, though, does it? Eso no pasa en Colombia, ¿cierto? Oh, yes, oh, it does. Okay, so it's a worldwide phenomenon. Entonces podemos decir que ese es un fenómeno mundial. Okay, yeah. So, I mean, do you think this system is fair? Is a family system fair? Eso nos dice que el sistema familiar es justo. It's not fair. No, no es justo. It's not fair. No, no es justo. I mean, unless you think it's fair. Anybody here think it's fair? ¿Alguno de los de la mitad cree que eso es justo? Oh, no, nobody thinks it's fair. Okay, it's not Nadie fair. piensa que Okay. sea justo, ¿cierto? So, the point is that this is where the problems begin. Pues el asunto es que ahí, en ese momento, es que empiezan los problemas. So imagine now, you leave home, you go to school. Imagínese que usted va a la escuela. I mean, have you ever run into a schoolyard bully? ¿Usted se ha topado alguna vez con uno de esos muchachos que siempre lo atormentaba, lo molestaba, lo perseguía, como un abusador en el colegio? Any bullies? ¿Alguien tuvo que enfrentarse con uno de esos que siempre le estaba dando golpes a uno, o Okay. tomándole el pelo, o a las muchachas jalándonos el pelo? I want to ask the guys. I want you to be honest with this. Le voy a preguntar a los muchachos, sean honestos. Okay, has anybody ever taken your lunch money? ¿Alguna vez alguien le robó su plata del almuerzo, de la lonchera? Or has anybody ever sort of turned you upside down and put you in a garbage can? ¿O algunos lo agarraron y lo metieron de cabeza en el tarro de la basura? These kinds of things happen. Cosas como esas que le hacen a uno compañeros en el colegio. So the issue is
El asunto es you're dealing with somebody que están tratando con personas who's coming from a completely normal family, right? que viene de una familia completamente diferente a la normal. I mean, it's just totally normal for somebody to come and punch you in the nose or make fun of you. Hasta cierto punto podemos decir que es medio normal que alguien le dé un golpe en las ñatas y lo reviente, o que le tome el pelo, o que le haga una de esas bromas pesadas. I want to ask the girls now. Ahora quiero preguntarle a las chicas, The girls, nothing happens between girls get along beautifully. porque ustedes muchachas se llevan muy bien entre ustedes, ¿no? No tienen problemas una con la otra, no, para I nada. actually didn't know how girls got along because I had no sisters. Yo en realidad no supe mucho de eso porque yo no tengo hermanas, I saw a girl fight once when I was in grade 8. pero una vez me tocó ver a una chica pelear. They were two, and this is a long, long time ago. They were in high school. I was in grade school. Ellas estaban en bachillerato, yo estaba en primaria, There must have been 50 people in a circle watching these two girls fight. y había creo que unas 50 personas ahí mirando todos cómo este par de muchachas se daban y se arrancaban las mechas. And they're fighting over a guy. Y estaban peleando por un muchacho. And they were grabbing each other by the hair Se agarraban del pelo and then swinging around. y se boleaban alrededor así. I've never seen anything like that. Yo nunca había visto una cosa de esas. I was thinking, whoa, gee, I don't want to get in a fight with a girl. I mean, Ese día yo decidí no meterme en una pelea con una muchacha jamás, so strong. porque de verdad que eran fuertes. So we get through all this. We end up finally maybe going to college or university. Bueno, nos metemos en líos en el colegio, en la universidad. There's a lot of competition. People aren't even thinking about their schoolwork. They're thinking about relationships. Realmente en esos medios uno no está pensando ni siquiera en el estudio, sino en las relaciones. Always this sort of tug of war going on. Siempre hay como una guerra ahí en medio. And then we get into the workplace. Pero después llegamos finalmente al trabajo. And everything up until this point has been preparation. Y la verdad es que todo lo que hemos vivido hasta ese momento You know, ha you- sido como una preparación. And you find yourself maybe not being able to progress through the system Y tal vez uno llega al empleo, al trabajo, y uno como que no puede progresar en el sistema del trabajo because you won't suck up to the boss, porque uno no anda ahí lambiéndole al jefe, because you won't play the game. porque usted no le hace la segunda a los jefes con las cosas medio chuecas, You won't allow yourself to be subjected to the politics. porque usted no se deja enredar en la política de las cosas. And so there's a very subjective kind of control that's going on. Y ahí hay un control subjetivo, You get marginalized. entonces como que lo marginan, You're on the outside. lo ponen como por fuera de You're la not in the inner circle. estructura. Now this kind of thing, Este tipo de cosas, and a lot of you are young people here, y para muchos de ustedes, porque son muchos los jóvenes que hay aquí, and I really don't want to disillusion you in any way, y créanme, no es que quiera desilusionarlos en ninguna forma, but this kind of stuff can and does happen in the church too. pero este tipo de cosas puede y algunas veces sucede dentro de la iglesia. And this is what Paul is concerned about, Y esto es lo que le preocupa a Pablo, that some of the world's ways are creeping in. que las formas del mundo están entrando a la iglesia, And we need to have a higher ethic than the world has. pero nosotros tenemos que tener un estándar ético más alto del que se tiene allá afuera en el mundo. And I think all of us would agree this is probably one of the biggest challenges. Y creo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo que tal vez este es uno de los retos más grandes que enfrentamos. That we're going to face. Now in Canada, En Canadá, we're 1867. We were formed as a country. 18, en 1860 y pico fuimos creados como nación. we were
dominated by two groups. It was the French and the English. Nuestra nación estaba gobernada por dos grupos, los ingleses y los franceses. And Canada was established on the knowledge and fear of God. Y Canadá se estableció bajo el temor y el conocimiento de Dios. It was called the Dominion of Canada and used Psalm 73, I think it was, from sea to shining sea. Y se llamaba originalmente el dominio de Canadá y estaba regido por un salmo. En nuestra constitución aparece un salmo y dice que era regido de costa a costa, porque ellos también van de una costa a la otra. And we have a disgrace on our hands as Christians in Canada. Y nosotros tenemos en nuestras manos una desgracia como cristianos. Because all the major denominations, both the Catholic and Protestant denominations, Porque tanto las denominaciones católicas como protestantes worked with the federal government trabajan juntamente con el gobierno local, con el gobierno federal, in establishing schools and homes in native communities. para establecer colegios y hogares para niños en esas comunidades como apartadas y nativas. And the whole goal was to reach the people, El objetivo era alcanzar a la gente, extract them from their culture, sacarlos de su cultura and try to make them like gringos, y tratar de convertirlos en gringos. all in the name of Christ. Todo dizque en el nombre de And Jesucristo. there was a tremendous amount of abuse. This not only happened in Canada, Y eso trajo mucho abuso para con esa gente. it's happened throughout North America, throughout the United States. Eso ha pasado en Canadá, eso ha pasado igualmente en los Estados Unidos. But there's been huge damage done. Y se ha hecho mucho daño con esto. And I don't know how it'll ever get reconciled fully. La verdad es que ni siquiera sé cómo podrá repararse esto. But those abuses happen. They may have happened here. I don't know if they Esos have, abusos se han dado y seguramente también se dieron aquí. yeah. And all this in the name of God, which is the tragedy. Y todo aparentemente en el nombre de Dios. Okay, that's a big picture of it. It can happen in smaller little things within your small groups. You can have a little power control going on. Eso, todo este escenario se da en el mundo, pero también se puede dar en escenarios más pequeños, en grupos más pequeños. So let's be aware of it, because that's how the enemy will seek to come in and separate and divide us. Y necesitamos estar alertas porque ahí es donde el enemigo se cuela y trata de dividirnos. Now, I just show you how pervasive this is. Turn to Mark chapter 10. Vámonos ahora Mark a Marcos 10. 13 para ver qué tan perverso es esto. Marcos Mark 13, verses 42 to 45. perdón, Marcos 10, So we're not- 42 al 45. this is happening all the way through Scripture. So I just want to go through a few spots so you'll understand. Quiero ver esto en varias situaciones que se dan en la Escritura. So in verse 42 it says, Jesus called them together and said, Pero Jesús, dice el versículo 42, pero Jesús los llamó y les dijo. by the way, this is his close group of disciples. Recuerden que él está hablando a su grupo más íntimo de discípulos, So he's arguing, or they're arguing about who's the best, who's the greatest. porque ellos están ahí pensando quién será el mayor entre ellos. So Jesus says, you know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them. Como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar. And their high officials exercise authority over them. Se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos. Not so with you. Y grandes hacen sentir su autoridad Underline that sobre in your ellos. Bible. Pero Not so with you. subrayen esto, pero entre ustedes no debe ser así. Instead, whoever wants to become great among you Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes must be your servant. debe servir a los demás. And whoever wants to be first Y el que entre ustedes quiera ser el primero
must be slave of all. Debe ser esclavo de los demás. For even the Son of Man did not come to be served, Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, but to serve and to give his life as a ransom for many. sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. And he's turning the whole paradigm Él aquí está cambiando todo el paradigma, upside down, lo está poniendo patas arriba. and we may want to ask ourselves and answer the question, why has it happened this way? Y podemos preguntarnos, pero entonces, ¿por qué están sucediendo las cosas como suceden? What is the underlying source of the problem? ¿Cuál es la fuente entonces del problema? It's pride. La fuente del problema es el orgullo. And it was pride that got Satan expelled from heaven. El orgullo fue lo que hizo que Satanás fuera expulsado. It was pride saying, Satan saying, I want to be God. I want to be exalted above God. Porque Satanás empezó a decir, yo quiero ser exaltado, yo quiero estar por encima de Dios. It was the same temptation Y fue la misma that tentación Satan used on Adam and Eve. que Satanás utilizó con Adán y Eva. He said, if you eat of the tree of the knowledge of good and evil, you'll become like God. Él les dice, si ustedes comen de este árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, ustedes serán como Dios. And that was too much of a temptation for them to turn down. Y eso fue demasiada tentación para que ellos la pasaran por alto. And as a result, this sin that entered the world, Y como resultado, el pecado entró a todo el mundo. sin at its core is separation from God, Un pecado cuyo centro o cuyo corazón es separarnos de Dios, but sin in its outworking is each of us wanting to be in control. pero que por fuera, manifestado en cada uno de nosotros, la forma como se ve es que cada uno quiere tener control. And this is what the author of Proverbs writes in chapter 8 of Proverbs. En el capítulo 8 de Proverbios, el autor escribe In 8:13, en 8:13, to fear the Lord is to hate evil, dice, honrar al Señor es odiar el mal. I hate pride and arrogance, evil behavior, and perverse speech. Yo odio el orgullo y la altanería, el mal camino y la mentira. Proverbs 13:10 says, Luego, en Proverbios 13:10 vemos, pride only breeds quarrels, el orgullo solo provoca peleas. but wisdom is found in those who take advice. La sabiduría está con los humildes. And in Proverbs 16:18, Y en Proverbios 16:18 pride goes before destruction, dice, tras el orgullo viene el fracaso, a haughty spirit before a fall. tras la altanería la caída. So at the core of the problem, it's pride that gets between God and us, Entonces, lo que se pone en medio de Dios y nosotros es el orgullo. it gets in the way of peace and unity amongst believers in the church, Se mete en medio de la paz y de las buenas relaciones entre los creyentes. it is pride that says one is greater than another, Es el orgullo el que dice que uno es mejor que otro, but God shows no partiality at all. pero Dios no muestra ninguna parcialidad. Doesn't matter what gender you are, what culture, what ethnicity you are. ¿Creen ustedes que importa de qué género, de qué etnia, de qué lengua sean ustedes? Que haya diferencia entre unos y otros. And God expects unity in the church. Dios espera unidad en la iglesia And God wants the church to be y Dios quiere que la iglesia sea the church the world needs. la iglesia que el mundo allá afuera necesita. In Galatians 3, En Gálatas 3, 26 through 29, Gálatas 3, keep those fingers licked. You got to get back. sigan ahí usando los dedos rápidamente. Gálatas 3,
It's important for you to see this thread running through the 26 al scripture. 29, es Okay. importante que vean la continuidad. So in verse 26, En el versículo 26, now Paul's dealing with a Galatian church that has turned very legalistic. Dios está tratando aquí con la iglesia de los Gálatas que se ha vuelto muy legalista. They had some false teachers go in there, and they were reverting away from the freedom they have in Christ to back to legalism by performance. Porque se les habían colado unos falsos maestros y los habían como hecho retornar hacia el legalismo, hacia las formas antiguas. So all this garbage is coming into the church in Galatia. Ahí en la iglesia de Galacia se les había colado toda esta basura. So he says, you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Dice, pues por la fe en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de Dios. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Ya que al unirse a Cristo en el bautismo han quedado revestidos de Cristo. And just so to make it clear, he emphasizes there is neither Jew nor Greek. Y para aclarar las cosas, él les enfatiza, ya no importa el ser judío o griego, Slave nor free, esclavo o libre, male nor female, hombre o mujer, for you are all one in Christ Jesus. porque unidos a Cristo Jesús, If you belong to Christ, todos ustedes son unos, y si son de Cristo, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. entonces son descendientes de Abraham y herederos de la promesa que Dios le hizo. At the end of the day, Al final del día, it's not our title, no es nuestro título, it's not our position, no es nuestra it's posición, not our function, no es nuestra función, it's especially not the titles we give ourselves that matters. no son los títulos que nosotros detentamos los que en realidad importan. It's our testimony Lo que importa es nuestro testimonio. that counts. Ese es el que cuenta. What is it that Christ has done for you? ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por ti? What is it that Christ is doing in you? ¿Qué es lo que Cristo está haciendo en ti? How is it that Christ is working through you? ¿Y cómo es que Cristo está pudiendo trabajar a través tuyo? And this is what the world needs to see. Y eso es lo que en realidad el mundo necesita ver. So not only does God level the playing field, No solo está el Señor nivelando el campo, God restores our true humanity. sino que Dios también está restaurando la verdadera humanidad en nosotros. You know, there's something in us Hay algo en nosotros that tells us that we're somehow incomplete. que nos hace sentir como que nos falta algo. So some of us will go about taking our lives and matters into our own hands. Y algunos de nosotros como que tomamos las cosas en nuestra propia mano. Now, there is an entire industry Hay toda una industria based on self-improvement. que está basada sobre la autoayuda. We're convinced we can do better. Estamos convencidos de que podemos mejorarnos. So I went to a safe source. Yo fui a una fuente, digamos que segura, Called Google. Google, ¿todos la conocen? ¿Conocen Google? And Google's pretty safe to find out information. Para encontrar información, Google podemos decir que es más o menos segura. So I looked up self-improvement. Entonces busqué el término autoayuda. And I'll read you one of the research pieces that I got, a short. Y voy a leerles algo que encontré. At the start of the 21st century, Al comienzo del siglo XXI, the self-improvement industry, la industria de la autoayuda, inclusive of books, seminars, audio and video products, incluyendo libros, seminarios, DVDs y cassettes, and personal coaching, y el mentoreo o el coaching personal, is said to constitute se dice que constituye a $2.5 billion a year industry in the United States.
representa 2.5 billones de dólares en los Estados Unidos. Alone, just that one country. Solo en ese país, And that- 2.5 billones de dólares. Okay, so that's at the turn of the millennium. Eso es cuando estaba comenzando el siglo XXI. By 2006, Para el 2006, research firm Market Data los datos del mercado estimated the self-improvement market in the U.S. as worth more than $9 billion. Estimaban que el rubro habría subido a 9 billones de dólares. And including infomercials. Infomercials, you know, on television. Incluyendo ya los comerciales Me- de la informática, Mail order catalogs, catálogos por correo, holistic institutes, institutos holísticos, books, libros, audio cassettes, cassettes de audio, motivation speaker seminars, seminarios de oradores motivacionales, the personal coaching market, el mercado de mentoreo personal, weight loss and stress management programs. cómo bajar de peso y cómo manejar el estrés. Market data projected that the total market size would grow to over 11 billion Y pudieron estimar que esto iba a ir creciendo hasta 11 billones by 2008, and I cut it off from there. So, en el 2008, y ahí dejó de leer. so that's just United States. Y eso es solo los Estados Unidos. What about South America? Does this Y- kind of stuff go on here? ¿Y está sucediendo lo mismo aquí en Sudamérica? Pregunto. Okay, so if you take the U.S. economy and maybe half it again, maybe maybe between North and South America, maybe it's 20 billion. Yo creo que si juntamos toda América, vamos a llegar a 20 millones, We throw- a 20 billones. You throw Europe in there, maybe 30 billion. Si agregamos Europa, yo creo que sería 30 y tantos billones. This is an insanity of people trying to self-improve. Esto es terrible que la gente esté invirtiendo tanto en la autoayuda. And the prophet Isaiah El profeta Isaías, in chapter 55, 8 through 10, en el capítulo 55, 8 al 10, God is speaking through him and he says, "For my thoughts are not your thoughts, él les dice que los pensamientos de ellos no son como los de él, neither are your ways my ways. ni sus caminos como los caminos de ellos. As the heavens are higher than the earth, Y que así como los cielos están por encima de la tierra, so are my ways higher than your ways, así los caminos de Dios están lejos de los nuestros. and my thoughts than your thoughts." Y sus pensamientos de los nuestros. God doesn't act or think or behave Dios no se comporta, no actúa like we do. como nosotros lo hacemos. His natural inclinations are totally different. Las inclinaciones naturales de Él son diferentes a las nuestras. He says there's nothing that we can do apart from him. Dice que no hay nada que nosotros podamos hacer separados de Él. The Bible story gives us the picture Y la historia bíblica nos da toda una imagen of how things fell apart in the first place. cómo las cosas se desbarataron en un comienzo. We already touched on the sin of Adam and Eve. Ya hablamos del pecado de Adán y Eva. Jesus comes as the second Adam. Y Jesús viene entonces como el segundo Adán. The first Adam El primer Adán was created. fue creado. The only person created was Adam. La única persona que fue creada fue Adán. And then Eve was taken, was made from his rib. Y luego Eva fue hecha de su costilla. After that, the rest of us are born. Y después de ellos dos, los demás, nosotros nacemos. Los Ya. demás seres humanos nacen. Because we're born, the way separated from God, we're born, the Bible says, in Adam. Y como nosotros nacemos separados de Dios, por eso es que la Biblia dice que nosotros nacimos en Adán. Jesus is called the second Adam. Y por eso se denomina
a Jesús como el segundo Adán. He came and took on human form, Él vino, tomó forma humana and he came to give us a whole new life. y vino a darnos a todos una nueva vida. A life that was going to be restored. Una vida que iba a ser restaurada, But in Hebrews 4:14 through 16, pero en Hebreos 4 the author tells us that he is our great high priest. He Sí. sympathizes with us. dice que Él es nuestro sumo sacerdote y que Él empatiza con nosotros. Because he's lived the life we've lived. He was tempted in every way, but it says he did not sin. Porque Él tuvo que vivir la misma vida que tenemos que vivir nosotros y Él estuvo aquí y fue tentado igual que nosotros, solo que Él no cometió pecado. He set aside his glory to be human, Él puso a un lado su gloria para hacerse humano and it's in his capacity as our great high priest y en su capacidad como sumo sacerdote, that he can deliver us. Él puede librarnos a nosotros. Now let's just look quickly through a few verses here in Va- our text Vamos a ver unos cuantos versículos aquí en nuestro texto concerning us in verse 5, and this is in Philippians y 2. vamos otra vez a Filipenses 2 para ver unos versículos aquí. We want to get down to what it is, how we are being redesigned, how we're to function. Vamos a ver cómo es que nosotros tenemos que funcionar ahora que estamos siendo rediseñados. In verse 5, our attitude should be the same as that of Christ Jesus. Si recuerdan, en el versículo 5 dice que nuestra actitud debe ser como la de Cristo. Jesus is God in man. Cristo es Dios dentro del hombre, But verse 6 goes on to say that although he was truly God, pero dice el versículo 6 que aunque Él era verdadero Dios, he didn't consider equality with God something to be grasped. y Él no tomó eso como ser igual a Dios como algo a que aferrarse, He willingly gave up his authority and his power. sino que Él entregó su autoridad y entregó su poder voluntariamente. And instead in verse 7 it says that Jesus made himself nothing. Y dice en el versículo 7 que Él renunció a lo que era suyo, Él se hizo como nada. Underline that. Jesus becomes nothing Renunció a lo suyo, se hizo nada and taking on the very nature of a servant, Y being tom- made in human likeness. y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres. Especially note verse 8. He humbled himself Mire en el versículo 8 que Él se humilló a sí mismo, and became obedient to death, even death on a cross. haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la muerte en la cruz. And so Jesus puts himself under the authority of the Father Entonces Jesús se puso bajo la autoridad del Padre and takes on his mission, y tomó su misión, which is to go to the cross. que es ir a la cruz. Obedience La obediencia is critical es crítica in our relationship with the Lord. en nuestra relación con Dios. So we discover the relationship of Jesus with the Father, Aquí descubrimos la relación de Cristo con el Padre, that he empties himself, he humbles himself. cómo Él se vacía de sí mismo, cómo Él entrega lo suyo, And what that means for us is we're to let go of our pride y eso significa para nosotros que tenemos que soltar el orgullo and to humble ourselves before God. y humillarnos delante de Dios. Just go over to John 5 for a few minutes. Vamos por favor a Juan. Jesus is in a conflict in John's Gospel chapter 5 at verse En Juan 16. 5, 16 al 18, Él está ahí en una situación. So in verse 16, and we need to understand that what Jesus is doing in front of everybody, Cuando Jesús estaba delante de todo el mundo, and this is crucial y esto es tal vez for us to crucial, understand, that Jesus isn't simply going around healing people Él no solo andaba sanando gente a su But- alrededor and preaching and teaching. y enseñando y predicando. What Jesus is putting on display Lo que Jesús estaba mostrando is the life of God era la vida de Cristo, In la vida man. de Dios
in man, en el hombre, and if God is functioning in man, y si Dios está funcionando en el hombre, you look to Jesus usted mira a Jesús to see what that true humanity is like. para ver cómo se ve en realidad la verdadera humanidad. It's not about self-improvement. No se trata de la It's autoayuda, about reckoning myself as nothing no es tampoco sentirse nada, and allowing Christ to function within me. sino dejar que Cristo funcione a través de mí. So the Jews and the Pharisee, the leaders of the Jews, are struggling really Entonces, badly with what Jesus is doing. Los líderes de los judíos y de los fariseos tenían un tremendo problema con lo que él estaba haciendo. Because from their perspective, from the Old Testament, they can't understand what he's doing. Porque desde la perspectiva de ellos, veterotestamentaria, ellos no podían entender qué era lo que este hombre estaba haciendo. So, verse 16 says, so because Jesus was doing these things on the Sabbath, Dice, pues como hacía estas cosas en sábado, the Jews persecuted him. por eso los judíos lo perseguían a Jesús. And Jesus said to them, my Father is always at work to this very day, Pero Jesús les dijo, mi Padre siempre ha trabajado and I too am working. y yo también trabajo. For this reason the Jews tried all the harder to kill him. Por esto los judíos tenían Not aún only, más deseos de matarlo, not only was he breaking the Sabbath, porque no solamente no observaba el sábado, but he was even calling God his own Father, sino que se hacía igual a Dios al decir que Dios era su propio Padre. making himself equal to God. Ahí se estaba haciendo igual a Dios. But not only does he make himself equal to God by revealing who he is, Y no solo se hacía igual a Dios al revelar quién era Él, he gives them this answer. sino que les responde, I tell you the truth, les aseguro the Son can do que el Hijo no puede nothing. hacer nada. Underline that. Nothing. The Son can do nothing No puede hacer nada, by subrayen eso, himself. por su propia cuenta. He can do only what he sees his Father doing. Solamente hace lo que ve hacer al Padre. Because whatever the Father does, Todo lo que el Padre hace, the Son also does. también lo hace el Hijo. For the Father loves the Son and Por- shows him all he does. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Yes, to your amazement, he will show him even greater things than these. Y les mostrará cosas todavía más grandes que los dejarán a ustedes asombrados. For just as the Father raises the dead and gives them life, Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, even so the Son gives life to whom he is pleased to give it. también el Hijo da vida a quienes quiere dársela. So in the first instance, Jesus empties himself and says he's nothing. En primera instancia, Jesús se vacía o se deshace de su gloria y se pone al nivel como de ser nada. But in the second instance, he says, I do only what the Father does. Luego, aquí en esta instancia, Él nos dice, yo solo hago lo que el Padre hace. This is the polar opposite of what we think the Christian life can be. Y para nosotros esto es como una cosa opuesta a lo que debe ser el cristianismo. We think we have to do our best for God. Porque nosotros pensamos que debemos hacer lo mejor para Dios. But Jesus says you can't because I can't. Pero Jesús dice, ustedes no pueden porque ni siquiera yo puedo. He humbles himself. Entonces Él se humilla We are to humble ourselves. y nosotros debemos humillarnos igualmente. Pride says I can do it on my own. El orgullo dice, yo puedo hacerlo por mí mismo. Humility says I can't, but God can. La humildad dice, yo no puedo, pero Él sí puede. There's a mystery. Hay un misterio There's a mystery in all of this. en todo esto And I'm aware of the time, so I don't want to take too much longer. y soy consciente del tiempo, entonces no quiero demorarme mucho más. So you remember Nicodemus?
¿Se acuerdan de Nicodemo? He comes to Jesus, Él knocks vi- at the door, Él viene a Jesús en la noche y toca la puerta and he says, we know you're from God. Nobody does these things unless God's with him. y él le dice, yo sé y todos sabemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer estas cosas si no viene de Dios. So imagine it's Nicodemus talking to you now. Imagínense a Nicodemo And I'm- hablando con cada uno de ustedes I'm saying to you as a church, como iglesia. I know Yo sé God que Dios is with you. está con ustedes. There's no other explanation. No hay otra explicación. The only explanation for you La única explicación para ustedes is God. es Dios. I can't understand it any other. Nobody talks the way you talk. Nadie puede hablar como ustedes hablan. Nobody behaves like you do. Nadie podrá comportarse como ustedes se comportan. And I'm not sure I understand what's going on. All I know is somehow God is involved. Yo no sé cómo es. Lo único que sí sé de cierto es que Dios está involucrado. This was the attraction of Jesus. Eso era lo que hacía atractivo a Jesús. Nicodemus was one of those guys. Nicodemos era uno de esos He hombres. was a Pharisee. He was one of the guys that were persecuting and wanting to kill Christ. Era uno de esos fariseos que lo estaba persiguiendo y que querían matarlo. But his eyes were opening up. Pero sus ojos empezaron a abrirse. God was working in Nicodemus. Dios estaba obrando en Nicodemo. Jesus said that no one can come to the Son unless the Father draws him. Y Jesús había dicho que nadie puede venir al Padre nadie puede venir a él si el Padre no lo trae. And I will raise him up on the last day. Y dice, y yo lo resucitaré en el día final. That's an incredible thing. It's God who draws us to the Son. Es que lo increíble es que ese Dios que nos atrae hacia el Hijo, hacia And he- Jesucristo, He transplants the Holy Spirit back into our existence. Él vuelve a trasplantar al Espíritu Santo dentro de nuestra existencia. That's the mystery that Jesus was explaining to Nicodemus. Y ese era el misterio que Jesús quería He said explicarle a Nicodemos. the wind, the pneumo in the Greek. El neuma, el The viento, wind is the Spirit. es el Espíritu. Comes and goes. Viene y va. And it was the Spirit, Era el Espíritu, the Holy Spirit that God breathed into Adam, ese Espíritu Santo que Dios sopló en Adán, that brought Adam to life spiritually. que lo hizo vivir espiritualmente a Adán en un comienzo. And the Holy Spirit was withdrawn from Adam. Pero ese mismo Espíritu fue recogido, fue sacado de Adán, And so the presence of God in humanity was gone. y la presencia de Dios dentro del ser humano se apagó, ya no estuvo más. And now the first person since then Y la primera persona desde ese entonces has appeared on planet Earth que estuvo aquí en el planeta Tierra and is living life as God intended life to be lived in men and women and boys and girls. y que vivió como se debe vivir la vida en los seres humanos, hombres, mujeres, niños, niñas, In the power of and under the control of the Holy Spirit. en el poder y bajo el control del Espíritu Santo. That's the mystery Ese es el misterio. that was hidden Ese es el misterio que resultó pesado. as we're told by Paul in Colossians 1:27. Como nos dice Colosenses, como nos dice Pablo en Colosenses, That's now revealed. que ese misterio ha sido ahora revelado. And so we see the picture of true humanity in Jesus. Entonces, solo en Jesús es donde podemos ver cómo es la verdadera humanidad, como fue la intención de Dios desde un comienzo. So God not only levels the playing field Entonces, Dios no solo nos ha puesto a todos en las mismas condiciones and restores our true humanity, y no solo nos ha restaurado la humanidad verdadera, God works out his purposes through us. sino que Él también cumple sus propósitos a través de nosotros. So we find our true humanity in Christ alone. Y solo podremos tener la verdadera humanidad a través de Jesucristo en nosotros. Now we're going to discover the magnificence of God's purpose that involves
everyone in this room today. Y vamos a descubrir la magnificencia de los propósitos de Dios para cada uno de los que estamos en este recinto. Well, let's look at our text in Philippians 2, Vamos a ver el texto en Filipenses 2, verses 12 and 13. 13 y 14. Filipenses 2, 13 y 14. Therefore, my dear friends, Go ahead because the order in Spanish is totally okay, different. okay. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed. 2, 13 and 14. 2. 12. Oh, okay. Perdón, es 12 al 14. Ok, por lo tanto, mis queridos hermanos, Not only in my presence, but now much more in my absence, así como ustedes me han obedecido siempre, no solo cuando he estado entre ustedes, continue to work out your salvation with fear and trembling. obedézcanme más ahora que estoy lejos y hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia. For it is God who works in you Pues Dios, to will and to act according to según his su good bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. The magnificence of our true humanity Esta es la magnificencia de la verdadera humanidad. is Jesus wants to work in your life Es que Cristo quiere obrar en sus vidas and through your life. y a través de sus vidas. In John 15:5, you don't have to turn there. En Juan John 15:5. 15:5, no tienen que ir allá. I am the vine, Yo soy la vid, you are the branches. ustedes los pámpanos. He who abides in me and El- I in him, El que permanece en mí y yo en él, he bears much fruit, for El- apart from me, él lleva mucho fruto porque separados de mí you can do nothing. no pueden hacer nada. That's the essence of the life. Esa es la esencia de la vida. And what God desires to do Lo que Dios quiere hacer in each of us en cada uno de nosotros is to be the hands, es ser las manos, the feet, los pies, the love, el amor, the compassion, la compasión, the care and the concern, el cuidado, la atención, to be his ambassadors. ser embajadores. As I close, Para cerrar, what does it all matter? What does it matter? ¿qué importa? Who cares about this? ¿A quién le importa? God cares. A Dios le importa. Because the world needs El mundo necesita a church. una iglesia. The world needs El mundo necesita Christians that'll make a difference. a cristianos que en realidad hagan la diferencia. So here's my proposition to us today. Esta es la propuesta que tengo para ustedes hoy. I believe that whenever a person in the world Creo que cuando una persona en el mundo is suffering from cancer, sufre de cáncer, por ejemplo, there's a Christian who is suffering from cancer. hay un cristiano que está sufriendo de cáncer. When there's one who dies from cancer in the world, there's a Christian who does. Cuando una persona muere en el mundo, creo que un cristiano muere en el mundo. I believe that whenever a person of the world, a businessman, goes out of business, Creo que cuando un hombre de negocios quiebra, a Christian business person goes out of business. un cristiano de negocios quiebra. I believe that whenever a marriage in the world is under duress and under stress, Cuando un matrimonio en el mundo está bajo presión, a Christian marriage is under duress and stress. creo que también un matrimonio cristiano está bajo presión. And I believe that whenever there's conflicts in our world, Cuando hay conflictos en el mundo, that there's a way in which the world responds or reacts, hay una forma como el mundo responde and there's a way in which Christians and the church react. y hay otra forma como responde la iglesia y los cristianos. And I believe Y creo
that it's that way, que así es, so that the world para que el mundo can see the difference. pueda ver la diferencia. And when a church Cuando una iglesia filled with people who are filled with the Holy Spirit llena con personas que están llenas del Espíritu Santo, is allowing Christ le permiten a Cristo to be the head of the church, que sea la cabeza de la iglesia, that he is Lord, que Él sea el Señor, not the pastor, no el pastor, not the evangelist, no el evangelista, not the church planter, no el plantador de la iglesia, not the elders or the no los deacons, ancianos ni los diáconos, but Jesus Christ is functioning as the head of his church. sino que Jesús sea la cabeza de la iglesia. I think that that is the most attractive thing Yo creo que va a ser la cosa más atractiva to those who are without Christ. para aquellos que están sin Cristo, And I think it's God's intended purpose y creo que es el propósito de Dios that we live this way, que nosotros vivamos de esa manera, in total surrender en una absoluta entrega to Christ, a Cristo, completely dependent on him, completamente dependientes de Él, obedient to him, obedientes a Él and available to him. y dispuestos para Él. Let me ask you this question. Quiero hacerles una pregunta. Is that the kind of life you have? ¿Es esa la clase de vida que ustedes tienen? Is that the kind of life you want to have? ¿Es la clase de vida que quieren tener? If you're a Christian, Si usted es cristiano, today it's an encouragement from me to you esto es una palabra de ánimo mía para usted. to work out your salvation with fear and trembling, Que cuiden su salvación con temor y temblor, because it's God who is at work in you porque es Dios mismo el que está operando a través de ustedes, to work through you, para poder operar so that desde ustedes the world will see a difference. para que el mundo vea. Now, if you're visiting here today Si usted está de visita hoy por primera vez and you're not sure if you're a Christian, y no está seguro de si usted es creyente, cristiano, and you've been sensing, well, this is something I've been looking for, y usted siente esto es algo que yo necesito I en mi haven't vida, understood it, algo que yo no había entendido antes. and maybe the Holy Spirit has been speaking to you. Tal vez el Espíritu Santo le ha estado hablando. And what I'm going to do is I'm going to ask everybody just to bow their heads for a moment. Voy a pedirle a todos mejor que inclinen su rostro por un momento. And if you're here today and God's speaking to you and you've never ever asked Jesus to come into your life, but you're sensing that's what you need to do now, Y si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, pero usted siente que eso es lo que usted necesita, would you just slip your hand up in the air for me, please? solo so I can ahí see? mientras todos están con la cabeza baja, usted solo levante su mano ahí Allow the Spirit to work within you. y permítale al Espíritu Put your hand- Santo there's a number- operar a través de usted. There are a number of hands going up, I see. Hay varias manos Okay, levantadas. now I'm going to ask you, if your hand is up, to stand up for me, please. Y los And que we're gonna tienen su pray manito together. levantada les Okay? voy a pedir que hagan algo más y se pongan en pie. For those of you who got your hands up, please stand up with me. Los que tienen su mano en alto, Stand. It's okay. pónganse en pie, por Stand up. favor. We're going to make a prayer together. Vamos a hacer una oración juntos. Okay, there's several people standing. Hay Please, varias personas. don't be afraid. Don't let the Holy Spirit keep you down, or No. don't let Satan keep you No down. permitas Let the que Holy Satanás Spirit te haga raise you permanecer up. sentado. Your feet. Levántate si es lo que el Okay. Espíritu Santo te ha puesto en el corazón. I want you to repeat this prayer after me if this is your intent. Y si ese es tu deseo, repite después de mí. Dear Lord Jesus, Señor Jesús,